Hola, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Economía Pública. Mi nombre es Teodoro Crisólogo, soy economista del Instituto Peruano de Economía y el día de hoy estaré encargado de brindar la clase de Economía Pública en el marco del séptimo foro de Desarrollo Económico Regional del Cusco, que ha sido organizado por el Instituto Peruano de Economía en conjunto con el Centro Federado de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la Cámara de Comercio de Cusco y también el Colegio de Economistas de la región Cusco, del departamento de Cusco. Voy a ser lo más breve posible en la medida de que, bueno, es un horario complicado, de verdad les agradezco mucho a todos los que están presentes hoy viernes 6 de la tarde. Trataré de sintetizar el contenido de esta clase lo mejor que pueda, pero igual tendremos al final del evento un espacio de preguntas y respuestas, así que les pido que por favor dejen sus preguntas en la sección, en la parte que dice Q&A. Para aquellos que están interesados en esto, los certificados llegarán a sus respectivos correos electrónicos, em, en la segunda semana de enero. Y bueno, para no quitarles mucho tiempo, antes de pasar propiamente a la clase, digamos, el contenido de la clase de economía pública, quiero en realidad hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? Y la primera reflexión que me gustaría hacer con ustedes es, ¿qué es lo que entendemos nosotros como una buena política pública? ¿O qué es lo que deberíamos nosotros llegar a entender como una buena política pública? ¿No? Y cuando hablamos de economía pública, tenemos que distanciarnos un poco mentalmente de los conceptos que rigen la economía desde el sector privado, ¿no? La economía desde el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, aquellos principios orientados a la maximización de beneficios o a la maximización de las utilidades que son individuales, ¿no? Por el contrario, en la economía pública, al momento de hacer políticas públicas, lo que nos interesa es la maximización de los beneficios, no solamente de una persona, no solamente de una empresa, sino también de la sociedad, sino más bien de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, para empezar a ilustrar con mayor profundidad los conceptos de la economía pública, un ejercicio interesante puede ser responder a la siguiente interrogante, ¿no? ¿Qué es una buena política pública? ¿No? ¿Qué la hace una buena política? Pensar en el bienestar de todos, pensar en tal vez en el bienestar de solo algunos, en el bienestar de los que menos o más tienen, ¿no? Y entonces a lo largo de la historia, en realidad, ha habido muchas personas que han tratado de responder estas preguntas, ¿no? Básicamente han habido tres grandes corrientes, evidentemente han habido tal vez muchísimo más, pero las más relevantes o las que tal vez podemos identificar de manera mucho más concreta son las siguientes, ¿no? El utilitarismo, por un lado, que fue promovido por las obras de Jeremy Bentham, ¿no? Y también John Stuart Mill hace como más o menos 2 siglos, proponen maximizar la felicidad o el bienestar agregado de la gente, sin importar quiénes sean, ¿no? Cuando se hacen políticas públicas, normalmente se utiliza este enfoque, pues consideramos a cuántas personas vamos a beneficiar, qué tan contentos van a estar con los usuarios, con estos nuevos beneficios, ¿no? Con estos nuevos servicios, cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Entonces, los comparamos y vemos en cuánto se va a incrementar el beneficio o la utilidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, básicamente esa es la primera corriente, o básicamente ese es de lo que trata un poco el utilitarismo, ¿no? Después sigue el egalitarismo, ¿no? El rawlsianismo, ¿no? Promovido por John Rawls, ¿no? También otro pensador, otro filósofo, que propone justamente que no es necesario incrementar la utilidad de todos, sino en realidad más bien es mejor incrementar la utilidad de tal manera en que cada vez seamos nosotros más iguales, ¿no? Por eso es que viene de la palabra egalitarismo, ¿no? Más o menos un tema de equidad. Eh, entonces acá lo que trata es básicamente de incrementar la utilidad de los que menos tienen, de tal manera en que podamos, digamos, cada vez acercarnos todos más hacia un tema de igualdad, ¿no? Entonces, la idea de esta corriente es que el bienestar de la sociedad se define en función del bienestar de la persona más pobre. Entonces, por lo tanto, un incremento en el bienestar de dicha persona mejorará la situación total de la sociedad, ¿no? Esto significa que no habrá una compensación, significa que no habrá una compensación alguna para la sociedad si es que existe un aumento del bienestar de una persona adinerada, ¿no? A costa de la disminución de la utilidad de una persona que tiene menos recursos.
Eso no significa, sin embargo, que el bienestar de la persona adinerada deba reducirse necesariamente, ¿no? Es decir, eh, de hecho, lo que también se verá incrementado al aumentar la utilidad de una persona pobre es justamente la utilidad de una persona mucho más con mayores recursos, ¿no? Entonces, por lo que ambas utilidades pueden considerarse de tal manera como complementarios. Es decir, bajo la concepción de este corriente de pensamiento, todos ganamos es que los que personas que menos tienen, tienen más, ¿no? O sea, o generan o tienen mayor utilidad. Entonces, básicamente de eso trata la segunda corriente del egalitarismo. Y finalmente queda lo del liberalismo, que básicamente defiende la idea, ¿no?, de que somos libres en su más amplio sentido de la palabra, ¿no?, y que somos propietarios de nuestros propios recursos y que por lo tanto somos propietarios de lo que nuestros recursos generan, ¿no?, de lo que nuestros recursos producen, ¿no? Entonces, por lo tanto, considera que somos libres de hacer lo que nosotros queramos en la sociedad siempre y cuando no afectemos a la libertad de otros. Y este pensamiento, este tipo de pensamiento, esta corriente considera, por ejemplo, que cuando pagamos impuestos, para que el gobierno pueda redistribuirlo a través de programas sociales, ¿no? Y todo lo demás, se está afectando nuestra libertad. Nos están quitando recursos que en realidad nos dependen, solamente han sido generados para nuestro dinero, entonces no tiene ningún sentido que nosotros, digamos, estemos financiando el sector público para que puedan, digamos, crear nuevos programas, desarrollar obras de inversión y cosas por el estilo, ¿no? Nos están quitando recursos, entonces, por lo tanto, yo produje eso y yo trabajé para eso, entonces no tienes tú ningún derecho sobre lo que yo he producido. De estas tres corrientes, no hay ninguna buena, ninguna mala, en realidad nos ayudan más bien a poder identificar, a poder de alguna manera saber qué tipo de orientación le podemos dar a la política pública que nosotros estamos diseñando, ¿no? Como hacedores de política o que ejecutamos, ¿no? Cuando estamos, digamos, en alguna entidad pública, ¿no? Deberíamos dar más libertades a las personas, es decir, deberíamos quitar impuestos, deberíamos hacerlas más iguales, ¿no? Según lo que propone el egalitarismo, o deberíamos tratar de hacer más felices a todos simplemente, ¿no? Como propone el utilitarismo, ¿no? Cuando pensamos en las políticas públicas debemos razonar debajo de qué paraguas conceptual estamos elaborando eso, ¿no? Sobre una sociedad más liberal, ¿no? Sobre una sociedad mucho más progresista, o sobre una sociedad que busca el bienestar común, ¿no? Ninguno de esos enfoques, como les mencionaba, realmente o necesariamente está bien o están mal, ¿no? Pero sí ayudan más o menos a adaptar las intervenciones o para de alguna manera delimitar un mejor enfoque asociado a las preferencias y realidad de los agentes económicos que están dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces, este quería que sea más o menos un preámbulo, tal vez me he extendido un poco más, pero es más o menos la idea detrás de todo este desarrollo, ¿no? De la economía pública, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar con la economía pública? ¿Qué es lo que queremos buscar con las políticas públicas? Básicamente se puede resumir en alguna, o básicamente pueden tener un enfoque relacionado a una de estas tres corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, para no quitarles más tiempo, vamos ya a lo que va a ser el contenido de la agenda de la clase de hoy. Vamos a un primer momento, vamos a hablar un poco de lo que trata la economía del bienestar, después vamos a tratar de entender cuál es el rol del Estado, ¿no?, en la sociedad, y finalmente vamos a terminar esto con un poco de una discusión sobre los desafíos de política para el país, con un ejemplo en particular sobre la informalidad laboral. Entonces empezamos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de economía del bienestar, tenemos que tener bien en claro por lo menos algunos conceptos, ¿no? El primero tiene que ver, por ejemplo, con bienestar en sí mismo, ¿no? Que es lo que entendemos nosotros por bienestar, que lo podemos entender bajo esas tres corrientes que les he mencionado anteriormente. Después tenemos también el tema de la eficiencia, ¿no? Y también el tema de la distribución, ¿no? La eficiencia de la economía, justamente cuando hablamos de eficiencia, estamos en realidad refiriéndonos a cuánto nosotros podemos llegar a producir, qué tanto nosotros podemos, digamos, como que con todos los recursos que tenemos, qué tan eficientemente nosotros podemos juntarlos o podemos utilizarlos para poder crear nuevos bienes, como para poder crear nuevos servicios, como para poder producir nuevas cosas, ¿no? En otras palabras, o en términos sencillos, qué tan grande puede ser la torta que podemos llegar nosotros a construir como sociedad, ¿no? Pero cuando ya hablamos de distribución, en realidad nosotros ya más nos referimos a cómo cortamos esa torta, cómo comportamos ese pastel, a quién le toca, qué y cuánto le toca, ¿no? Y si regresamos un ratito a la introducción, esto está relacionado justamente a si queremos hacer un pastel mucho más igual, ¿no? O si queremos hacerlo más grande, necesariamente, ¿no? O queremos permitir que haya diferencias de las tajadas que le tocan a cada uno, ¿no? Entonces,
Básicamente esos son los conceptos claves que nosotros tratamos en la economía del bienestar. Y para nosotros poder entender mejor el tema o el concepto de bienestar, a los economistas nos gusta hablar con gráficos, ¿no? Nos gusta hablar con curvas. En este caso, las curvas de indiferencia, que ahora van a entender por qué se llaman así. ¿No? Veamos, por ejemplo, este caso, ¿no? Tenemos el caso de Juan, que es un niño, ¿no? Que tiene para escoger entre hamburguesas y panes con pollo. Y lo que vemos a lo largo, digamos, de toda esta línea roja, ¿no? De esta línea roja, de color rojo, es la curva de indiferencia. Y esta se llama así porque esta curva muestra todas las combinaciones de hamburguesas y panes con pollo que para Juan le brindan el mismo nivel de utilidad. Es decir, todos estos puntitos que están, digamos, delimitados dentro de esta línea roja, todas estas combinaciones de hamburguesas y panes con pollo le generan a Juan el mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, en el punto A, digamos que tienes ahí 5 hamburguesas y tienes 2 panes con pollo, ¿no? Entonces, ahí a Juan le genera el mismo nivel de utilidad tener 5 hamburguesas con 2 panes con pollo, igual le genera el mismo nivel de utilidad que tener una hamburguesa y 6 panes con pollo que está en el punto B. Todos los puntos, digamos, dentro de esa línea roja le van a generar a Juan el mismo nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos, como que tienen de alguna manera cierto grado de sustitución, ¿no? Las hamburguesas con panes con pollo, ¿no? Por ejemplo, 2 panes con pollo, para él le pueden representar 2 hamburguesas y cosas así por el estilo, o una hamburguesa, dependiendo mucho de las preferencias que ellos pueden tener. Pero en simple, digamos, las curvas de indiferencia te tratan de mostrar justamente puntos o diferentes combinaciones que le generan el mismo nivel de bienestar a Juan, ¿no? Entonces, en simple, A y B son prácticamente iguales, ¿no? Entonces, Juan es indiferente entre ambas canastas de productos, pero en realidad una persona no tiene una sola curva de indiferencia, tiene infinitas curvas de indiferencia que pueden estar tanto por arriba o por abajo de la curva roja que inicialmente les mostré, ¿no? Y como les había anticipado, como economistas siempre asumimos que tener más siempre nos va a dar mayor utilidad, ¿no? Entonces, cualquier curva que esté por encima de la curva roja, siempre va a ser, digamos, como que más preferible o le va a generar mayor bienestar a Juan de lo que le puede llegar a generar una curva que esté abajo, perdón, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que cualquier combinación, ¿no? Cualquier canasta o cualquier combinación de productos, ¿no? De panes con pollo que esté por encima, le va a dar mayor bienestar que cualquier otra combinación de panes con pollo y hamburguesas que esté por debajo, ¿no? Que está, digamos, acá en el punto C. Estaba señalando mi pantalla, pero en realidad, acá donde está justamente el clic, ¿no? Donde está el mouse, pueden ver justamente uno de los puntos que le generaría de alguna manera menos preferencia, menos utilidad, mejor dicho, a Juan, digamos, cualquier otro punto que le genere, digamos, menos bienestar a Juan, en términos de la combinación de panes con pollo o hamburguesas que puede llegar a tener, ¿no? En simple está lo que sale acá a la derecha, ¿no? Básicamente estas preferencias lo que te dicen es que cualquier punto C es preferible a A y B y cualquier punto D es en realidad menos preferible que lo que tienes en A y B. Este tema se llama, digamos, transitividad, ¿no? O sea, la idea justamente es poder delimitar muy bien cuáles son, digamos, los aspectos o, digamos, el espectro, mejor dicho, de curvas de indiferencia que te van a generar un mayor o menor bienestar, ¿no? Pero en realidad la utilidad práctica de las curvas de indiferencia es que nos permiten saber qué canastas le dan una mayor satisfacción a las personas y nos permiten modelar, ¿no? Y hacer distintos ejercicios, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos utilizado solo el concepto, ¿no? De bienestar individual, ¿no? Solamente el concepto, digamos, como que de una persona nada más en la economía, ¿no? Pero para hablar de eficiencia y de distribución, ¿no? Que son los otros conceptos que les mencioné al inicio, tenemos que agregar tal vez a otra persona más. Y entonces es así que nosotros este gráfico lo ampliamos un poco más, ¿no? Y en realidad añadimos otra gente más dentro de la economía que se llama Ana, ¿no? Ana es la hermana de Juan, ¿no? Entonces imaginemos por un momento, ¿no? Que Ana y Juan llegan a su casa después del cole, ¿no? Y sus papás les dicen de que han preparado 10 hamburguesas y también 10 panes con pollo para poder comer en el almuerzo. Entonces, como cualquier chico o chica que le gusta comer tanto, a Juan y Ana van corriendo, ¿no? Y tratan justamente de coger primero, digamos, quien llega primero, trata de coger, digamos, la mayor cantidad de panes con pollo y de hamburguesas que puede, ¿no? Entonces, Ana es más viva, ¿no? Distrae a Juan y entonces llega antes a la cocina y logra coger esto,
¿no? Lo que tenemos acá en el punto A. ¿Qué tenemos en el punto A? Tenemos de que Ana logró coger 5 panes con pollo, no, perdón, 5 panes, 5 hamburguesas y 8 panes con pollo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que queda, ¿no? El residuo es lo que le queda en realidad a Juan, ¿no? Juan, digamos, por haberse distraído, llega a la cocina y solo logra coger 5 hamburguesas, ¿no? Y 2 panes con pollo, ¿no? Entonces, acá la pregunta que nos tenemos que hacer es si es que esa es una situación que en realidad es eficiente, ¿no? Es una situación en la que en realidad es la máxima combinación en la cual se le puede llegar a generar bienestar a Ana o bienestar a Juan. O sea, definitivamente para Juan tal vez no pueda ser lo más adecuado porque tal vez se llegó con muchísimo más hambre, ¿no? De panes con pollo y de pronto Ana tiene mucho más panes con pollo que Juan. ¿No? Entonces, si nos ponemos a analizar las curvas de indiferencia, nos vamos a dar cuenta de que tal vez no es así, no es el punto más eficiente, porque gráficamente podemos ver que ninguno de los dos ha alcanzado la mayor satisfacción posible, ¿no? Y recuerden bien lo que habíamos empezado, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Hay algunos puntos más adelante de las curvas, tanto de Ana como de Juan, que pueden llegar a generarles un mayor bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el punto B, ellos podrían intercambiar hamburguesas y panes con pollo hasta tratar de llegar a ese punto, ¿no? Que está por encima de la curva de roja de Juan y está por encima de la curva verde de Ana. Entonces, a ambos les va a convenir intercambiar panes y hamburguesas hasta llegar al punto B. A Juan le convendría darle hamburguesas a Ana a cambio de panes con pollo hasta llegar a ese nuevo punto en donde los dos tienen mayor satisfacción. Entonces, lo que nos dice la teoría económica es que Ana y Juan van a intercambiar hamburguesas y panes con pollo hasta que sus curvas en diferencia se crucen en este punto, ¿no? En el punto en el cual ninguno de los dos puede incrementar su bienestar sin afectar al otro, ¿no? Y que esto se le denomina tangente, ¿no? O sea, cuando las dos curvas, digamos, son tangentes entre sí. ¿Qué es tangente? Es la intersección en un único punto, ¿no? En un solo punto entre esas dos curvas, ¿no? En términos matemáticos hay muchas formas también de poder expresarlo, ¿no? A través de, digamos, de derivadas y todo lo demás, de la optimización, mejor dicho, de cada una de las curvas de indiferencia que están aquí. Pero acá, en realidad, lo más importante que uno tiene que entender es de que en este caso es el punto en donde Juan tiene 3 hamburguesas y 4 panes con pollo, mientras que Ana tiene 7 hamburguesas y 6 panes con pollo, ¿no? En este punto, Juan no puede incrementar su satisfacción a menos, o su bienestar, mejor dicho, a menos que le robe algunos panes también a Ana, ¿no? Y lo mismo Ana, no puede incrementar su bienestar sin robarle o intercambiarle un poco más, ¿no? Unos cuantos panes más a Juan, para poder incrementar su bienestar, ¿no? Entonces, a eso se le conoce, digamos, en economía como óptimo de Pareto, ¿no? Al punto en el cual ninguno de los dos agentes económicos puede incrementar su bienestar sin perjudicar a la satisfacción de la otra persona. En este caso, tanto de Juan o como de Ana. En este punto, digamos como que trataremos de entenderlo en un primer momento como uno de los puntos más eficientes a los que podría llegar la combinación de panes con pollo y también de hamburguesas que tienen tanto Ana como Juan, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que inicialmente cuando Ana y Juan corrieron a buscar sus panes no llegaron a un punto eficiente, pero con el intercambio de bienes sí pueden llegar a un óptimo de Pareto. Entonces, lo que nos dice en realidad, en suma, todo el teorema de bienestar, es que no importa cuál sea la dotación inicial, no importa, que, digamos, este punto, no importa este punto A, ¿no? En realidad, lo que importa es de que los agentes siempre van a poder llegar a una situación eficiente si es que tienen la facilidad de intercambiar sus bienes, ¿no? En este caso, panes con pollo y hamburguesas. Con esta idea, lo que queremos en realidad mostrar es que no hay solo un óptimo de Pareto eficiente, sino más bien hay infinitas maneras de intercambiar los bienes que producen en una economía. Pueden ser en este caso panes con pollo o hamburguesas, pueden ser también temas de, por ejemplo, productos mineros, productos agrícolas, ¿no? Pueden ser también productos de comercio, productos de servicios, ¿no? Pero digamos que lo que ven aquí es de que justamente la idea es poder llegar a intercambiar, ¿no? Los beneficios que te da, digamos, la posibilidad de intercambiar bienes en la economía es de que siempre vas a poder llegar a un punto eficiente, ¿no? Con esta idea, nuevamente, quiero mostrarles es de que hay muchos puntos eficientes en los que las dos curvas pueden ser tangentes, ¿no? Lo que ven aquí es esta línea morada, es justamente la combinación de todos esos puntos, ¿no? U óptimos de Pareto, ¿no? Los puntos eficientes. Son infinitos, en realidad pueden depender de diferentes
diferentes combinaciones de, de todas las curvas de indiferencia que tenemos, ¿no? Y como vimos, el punto B es un óptimo Pareto porque ambas curvas son tangentes, pero también podrían ser tangentes en otros puntos como los que están a lo largo de toda esta línea de contrato, ¿no? Pero más allá, digamos, reflexionemos un poco más, vayamos más allá de la distribución eficiente de los panes, ¿no? La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es si es que esta asignación es realmente equitativa, ¿no? Como padres, por ejemplo, ¿no? De Ana y Juan, ¿dejaríamos que Ana coma más panes con pollo o hamburguesas que Juan o viceversa? ¿No? Lo mismo, ¿no? Lo que se puede hacer como padres es establecer reglas, ¿no? De tal manera en que uno cuando, digamos, les pongan los panes sobre la mesa, es decirles, no puedes comer más de 5 panes, o no puedes comer más de 4 panes con pollo, o no puedes comer más de 5 hamburguesas, ¿no? Desde un inicio, ¿no? De tal manera que independientemente de quién haya llegado primero, ¿no? A la mesa, con todos los panes con pollo y hamburguesas, eh, se les brinde de alguna manera una cantidad que responda a las necesidades tanto de Ana como de Juan, o que digamos sea equitativa en algún momento, dependiendo de la corriente ideológica o de la corriente de pensamiento que se tenga en cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, a partir de ese punto, pueden, digamos, intercambiar nuevamente hasta que puedan llegar, digamos, hacia un óptimo o hacia un punto eficiente de bienestar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros aquí es de que el rol de los padres vendría a ser como el rol que tendría que cumplir el Estado dentro de la asignación de bienes que se producen en una economía. Esto da pie, ¿no? Y de aquí, digamos, pasamos al siguiente punto de la clase, y que es hablar sobre el rol del Estado, el rol que debería cumplir el Estado, las funciones que puede llegar a cumplir dentro de la sociedad, ¿no? Si no ha quedado alguno de los puntos anteriormente expuestos claro, recuerden de que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A, ¿no? En la parte de aquí, del chat, ¿no? Del chat de la sala de Zoom, ¿no? Y nada, ahora pasemos a hablar sobre las funciones del Estado. ¿Cuál debería ser el rol que debería cumplir el Estado dentro de la economía? Hay diversos puntos de vista, vamos a tratar de resumirlos en tres. Hay tres cosas que tal vez podrían que ser las más primordiales en el rol del Estado dentro, digamos, de la sociedad y de la economía. La primera tiene que ver con su rol de estabilizador de la economía, digamos que tiene que atenuar un poco las fluctuaciones que puede haber dentro del ciclo económico. Después, la siguiente tiene que ver, digamos, con la función de redistribución de la economía, ¿no? De los recursos que hay en la economía, que tiene que ver un poco con este rol social que debería tener. Y finalmente, el rol de asignación de los recursos. ¿Cómo poder asignar los recursos? Porque hay veces en las que no están asignados de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, pasemos primero a hablar un poco sobre la función de estabilización del Estado dentro de la economía, ¿no? Entonces, nosotros acá tratamos de ver justamente cuando tratamos de ver el rol del Estado de la economía a partir de lo que dijo, de lo que estudió en realidad John Maynard Keynes al inicio del siglo pasado, ¿no? Al inicio del siglo XX, ¿no? Propone justamente John Maynard Keynes que el Estado debe intervenir cuando la economía se está enfriando o cuando está creciendo muy poco, ¿no? Es decir, que reactive el dinamismo del crecimiento del Producto Bruto Interno, más conocido como PBI, a través de mayor gasto o mayor inversión, ¿no? Y en este caso nos estamos refiriendo a que la política económica debe ser contracíclica. ¿Qué es lo que significa esto? ¿No? Ir en contra del ciclo. Si el ciclo está, digamos, yendo hacia abajo, el gobierno tiene que invertir o gastar más, y por el contrario, si el ciclo va para arriba, todo el mundo tiene trabajo y generando más ingresos, lo que tiene que hacer el gobierno es ahorrar, ¿no? Digamos, guardar para el periodo de vacas flacas, ¿no? Lo que es, digamos, tenemos que hacerlo, digamos, de tal manera, o el Estado lo tiene que hacer para gastarlo cuando la economía le esté yendo mal, ¿no? Esta función, un poco de balance y de equilibrio, es una de las primeras razones de intervención del Estado en la economía. ¿Y a cuánto se te debería, digamos, como que debería, digamos, gastar el gobierno cuando a la economía le va mal, o cuando debería ahorrar cuando la economía le está yendo muy bien? Este, em, ¿Cuándo se le está yendo? ¿Cuándo tendría que hacer? Eso depende mucho, depende muchísimo en realidad del,
de diversos factores, pero por ejemplo, lo que nosotros hemos demostrado a lo largo de los últimos años en el Perú es de que nos ayuda bastante, por ejemplo, tener unas finanzas públicas relativamente ordenadas y manejadas con la mayor responsabilidad posible. Lo que vemos aquí en estos dos gráficos es el impulso fiscal en el gráfico primero de la izquierda es el impulso fiscal que pudo desplegar el Estado peruano el año pasado para poder hacerle frente al COVID-19, ¿no? Si no hubiéramos logrado tener ese impulso fiscal, nuestro PBI tendencial, nuestro PBI de largo plazo, eh, hubiera sido 1,8 puntos menos de lo que nosotros hubiéramos podido tener si es que no se hubiera aplicado este impulso fiscal, ¿no? Y nosotros vemos en el gráfico de la derecha que la única razón por la cual nosotros pudimos desplegar uno de los mayores paquetes fiscales contra el COVID-19 de todos los mercados o de todos los países emergentes fue porque tuvimos uno de los niveles de deuda pública del gobierno más bajos en el 2019, más bajos de mercados emergentes. Lo que vemos en el gráfico de la derecha es justamente la relación entre estas dos variables. En la línea vertical podemos ver la magnitud del paquete fiscal ante el COVID-19 en el 2020 como porcentaje del PBI, y en la línea horizontal podemos ver los niveles de deuda pública del gobierno general en el 2019 como porcentaje del PBI. Lo que vemos es de que al Perú pudo desplegar, digamos, un paquete de casi 20 puntos del PBI, un paquete fiscal muy grande comparado al resto de todos los países emergentes, debido a que nosotros tuvimos uno de los niveles de deuda pública más bajos, a ver, voy a tratar de uno de los niveles de deuda pública más bajos de todos mercados emergentes. Miren, nuestros niveles de deuda pública no llegaban ni siquiera, bordeaban más o menos el 20%, entre el 20 y el 25%, ¿no? Que es, digamos, muy por debajo de lo que tienen en común o lo que tienen en promedio el resto de mercados emergentes. Entonces, ¿qué tanto podemos crecer? ¿Qué tanto podemos gastar en un periodo de vacas flacas? Depende mucho en realidad de qué tanto, digamos, qué tan bien o qué tan ordenado seas con tus finanzas públicas. Y digamos, esto es una de las principales lecciones que nos dio el 2020. Sin responsabilidad macroeconómica, durante los últimos 20 años, no hubiéramos podido desplegar uno de los paquetes fiscales contra el COVID-19 más grandes de todos mercados emergentes, ¿no? Después seguimos con la función de redistribución, ¿no? Ese es otro de los argumentos que se utilizan para justificar la intervención del Estado. El mercado, por más bondades que uno puede llegar a encontrarle, no siempre te va a llevar a la situación más óptima o la más equitativa o justa, ¿no? En cuanto a la distribución de los recursos. Entonces, una función del Estado, ¿no? A través de los programas sociales como Juntos, es justamente traducir los impuestos que recoge, ¿no? En mayor riqueza, mejor dicho, digamos, en un programa, ¿no? Que de alguna manera traten de cerrar las brechas sociales que tienen las personas que son menos favorecidas, ¿no? La manera más típica de hacerlo, como les comentaba, es a través de impuestos, ¿no? A primera vista, en realidad, esto no necesariamente debería afectar la eficiencia de la sociedad o la eficiencia de la economía en su conjunto, porque digamos, si le quitamos 100 soles a una persona con bastantes recursos y los trasladamos a una familia con bajos recursos, el país no debería ni siquiera estar ganando, ni siquiera debería estar perdiendo. En suma, los dos deberían, digamos, sumamos los 100, restamos los 100, digamos como que en realidad debería ser un juego de prácticamente suma cero, ¿no? Pero en la práctica la discusión viene por el lado de que si es que nosotros queremos ser mucho más equitativos, estamos siendo menos eficientes, ¿no? En general la discusión económica existe un debate, ¿no? Sobre la existencia de, digamos, una compensación entre la eficiencia y la equidad, ¿no? Que hay una especie de contradicción entre ambos, que hay una mayor eficiencia, entonces hay una menor equidad, o que si hay una mayor equidad, hay una menor eficiencia, ¿no? La evidencia empírica nos dice que no necesariamente es así, sino que depende del contexto y de las formas en cómo se distribuyen los recursos que el Estado recauda a través de impuestos, ¿no? Entonces, esta discusión uno la puede entender mejor si es que, digamos, desmenuzamos un poco qué es lo que involucra redistribuir los recursos, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos encontrar por un lado es que hay sacrificios, digamos, en cuanto al uso de estos recursos, porque el Estado, así sea uno el más eficiente, siempre va a ocurrir, digamos, en costos para realizar las tareas de redistribución, ¿no? Por ejemplo, poner oficinas, contratar agentes sociales, instalar un ministerio o un organismo que se encargue de realizar la recaudación de impuestos, ¿no? Un segundo sacrificio es cuando hay una gestión inadecuada de los recursos, ¿no? Este tema claro, ¿no? De que hay veces en
las que construyen obras públicas que no necesariamente responden a las necesidades o las brechas de los ciudadanos, ¿no? Y eso hace justamente que cada sol que se recaude no necesariamente llegue o no se traduzca finalmente en mayores inversiones o mejores servicios para los ciudadanos, ¿no? Y finalmente otros de los sacrificios que puede llegar a ocurrir con estos recursos es que finalmente no llegan a las personas que realmente lo necesitan y terminan siendo lamentablemente dejados, digamos, en manos de personas que no necesariamente ponen sus intereses por encima, digamos, ponen, mejor dicho, los intereses de todos, ¿no? Por encima de sus propios intereses, ¿no? Estoy hablando específicamente aquí el tema de la corrupción o el tema también de las filtraciones de algunos programas sociales, ¿no? Pero en realidad el tema, digamos, de estos sacrificios en los que se tiene que incurrir para el momento de hacer de redistribuir los recursos, esto de alguna manera puede verse compensado o puede verse, digamos, superado en muchos casos por la mayor satisfacción que se genera al redistribuir los recursos, ¿no? De poder generarle un mayor bienestar a esas personas que son menos favorecidas, que tienen un menor acceso a servicios públicos, que tienen, digamos, mayores necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, un caso muy grande de todo esto es lo que vemos, digamos, con el programa Juntos, ¿no? Con el programa Juntos, lo que se ha tratado de hacer es de que las transferencias que se realizan no solamente, digamos, sean transferencias, digamos, sin ningún tipo de condición, ¿no? Se les traslada, digamos, recursos a las personas más pobres del país, a las personas más pobres en zonas rurales del país, a digamos, con la condición de que tengan que llevar recurrentemente a sus hijos, digamos, a los colegios, que asistan a todas sus clases todos los meses y que vayan a hacerse recurrentemente sus chequeos médicos a las postas de salud. ¿No? ¿Qué genera esto en el largo plazo? Que los chicos mejoren sus capacidades y por lo tanto acumulen un mayor capital humano que les permita, digamos, en algún momento ser más productivos y contribuir así a una mayor eficiencia agregada del país, ¿no? Por lo tanto, un programa redistributivo que apunta justamente a generar mucho más equidad dentro de la sociedad puede también contribuir a la eficiencia y no necesariamente tendrían que ser un objetivo puesto siempre y cuando se logren hacer las cosas bien, ¿no? Y aquí es muy importante eh, justo tratar de ser muy enfáticos de que para que no haya este sacrificio entre eficiencia y equidad, necesitas un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado, digamos, una burocracia que sea lo suficientemente capaz, lo suficientemente técnica, que cuente con los mejores cuadros para poder atraer justamente el mejor talento del país, se encargue justamente de que no se puedan, o mejor dicho, que se puedan limitar los temas de los gastos administrativos, que se gestionen adecuadamente los recursos, que no haya corrupción y mucho menos filtraciones, ¿no? La conclusión es que en realidad para que exista una adecuada función redistributiva, todo esto solo se justifica si, solo si se gastan de la manera más eficiente los impuestos que el Estado recauda. Entonces, mejor ya pasemos de una vez a la tercera función, digamos, al tercer argumento, ¿no? Porque el tercer argumento que se utiliza para justificar la intervención del Estado es para solucionar una falla de mercado, ¿no? La falla de mercado la denominamos así porque significa de que los mercados no están funcionando de la manera más eficiente y nos está, digamos, llevando a una situación o a un equilibrio que no es óptimo de Pareto. Una situación en la que, digamos, en el caso de Ana y Juan, digamos, no se están, digamos, repartiendo de manera más adecuada los recursos que se están generando dentro de la economía, ¿no? Lo que ocurre en estos casos es que los precios no están reflejando la verdadera información de la oferta y de la demanda, ¿no? No están reflejando la verdadera información del mercado ni tampoco de los agentes, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien y que está impidiendo que los recursos se distribuyan de la manera más óptima posible. Las fallas de mercado que, digamos, normalmente se estudian en economía son cuatro, ¿no? Son las siguientes: monopolio natural, ahorita vamos a hablar de eso, los bienes públicos, las externalidades y los mercados incompletos, que también exhiben en recurrentes ocasiones asimetrías de información. Entonces, la primera falla de mercado que nosotros estudiamos es los monopolios naturales, ¿no? Y los monopolios en realidad lo que reflejan es una falla en la competencia en los mercados debido a una elevada concentración, una alta concentración entre los operadores o proveedores de un servicio o de los bienes y servicios que generan hacia los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de telefonía móvil, a inicios de los 2000, ¿no? Fines de los 90, se tenía solamente
muy pocos operadores, ¿no? No sé si se acuerdan la mayoría, ¿no? Pero solamente teníamos, no me equivoco, Telefónica y TIM, o no me acuerdo si Bell South o algo así, pero eran solamente 2 o 3 operadores, ¿no? Entonces, cuando hay muy pocos operadores, le, se justifica en realidad la necesidad de que el Estado intervenga a través de una mejor regulación de los servicios que se brindan, ¿no? Porque el mercado por sí solo, con una situación, digamos, de alta concentración, no necesariamente va a tener todos los incentivos, no va a tener los incentivos para poder mejorar recurrentemente la calidad del servicio que brinda, ¿no? Ese tipo de mercados normalmente tienden a ser, digamos, muy concentrados, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los costos no dan, o sea, tender todo este tejido de fibra óptica o de tender de tejido de fibra de redes, ¿no? Móviles, en su momento costó bastante. En su momento, digamos, como que generó altísimos costos en todo el país o a nivel nacional para poder llegar a brindar el servicio de telefonía móvil, ¿no? Entonces, poco a poco, una vez que se generaron esos, digamos, una vez de que se generó toda esta infraestructura, ya poco a poco digamos, como que comenzaron a nuevamente operadores tratar, digamos, como que de comprar estas redes o alquilarlas, ¿no? De cierta manera para también poder competir contra los otros operadores o los otros actores de este mercado, ¿no? Entonces, en el caso extremo de los oligopolios, estas fallas, digamos, son monopolios naturales, ¿ya? Son monopolios naturales que surgen en el caso, por ejemplo, de los servicios más básicos, ¿no? Como, por ejemplo, el servicio de agua potable, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Cusco, lo ofrece la EPS Cusco, ¿no? Este, eh, en el caso del agua, al menos, en el caso del agua, es SUNAS, ¿no? La entidad reguladora que se encarga de alguna manera de poder velar, ¿no? Porque este servicio se brinde de la manera más adecuada, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a hablar, digamos, o se pone a pensar el servicio de agua potable, no es que, digamos, sea tan fácil de cambiarse de operador como cambiarse, por ejemplo, de celular, o sea, pasas, digamos, de Movistar, pasas a Entel, o de Entel a Claro, o de Entel a Vitel, o de así sucesivamente, ¿no? En Cusco en realidad, o bueno, en cualquier parte del país, en realidad es muy difícil cambiarse de un operador porque normalmente los operadores, digamos, son únicos en cada región o en cada provincia, ¿no? ¿Por qué no existen en realidad más empresas en el caso de un monopolio natural? La respuesta es la naturaleza justamente de los costos medios, pero en realidad vayamos a un ejemplo mucho más concreto, a una, digamos, una razón mucho más intuitiva, ¿no? ¿Qué pasaría si es que en realidad nosotros tuviéramos otra empresa de agua, digamos, en la región o en la provincia de Cusco? Lo que en realidad tendría es de que para que entre una nueva empresa, tendría que picar nuevamente todas las pistas y todas las veredas para poder instalar las tuberías para brindar ese servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estar picando todos los días, nuevamente, o todos los años, resulta sumamente ineficiente, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, en realidad resulta mucho más conveniente y mucho más eficiente tener una sola y regularla de tal manera en que se le pueda ofrecer la mejor calidad de servicio a todos los usuarios, ¿no? Aquí lo que vemos es en realidad un gráfico, ¿no? En donde relacionamos la cobertura de agua potable y la continuidad del servicio de agua potable por regiones, ¿no? Estos son datos antes de la pandemia, son datos del 2019. En la línea vertical tenemos la cobertura de agua potable, porcentaje de hogares que acceden, digamos, a este servicio, y en la línea horizontal tenemos en realidad a la continuidad del servicio de agua potable, es decir, cuántas horas al día tenemos agua potable en a disposición nuestra, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Cusco en realidad se encuentra en una situación relativamente mejor que el resto del país, ¿no? Vemos de que en realidad los niveles de continuidad son de casi todo el día, ¿no? Y los niveles de cobertura superan casi el 90%, ¿no? Esta situación definitivamente contrasta bastante con lo que puede ocurrir, por ejemplo, con una región como Loreto, ¿no? O como una región como Puno, una región como Pasco, ¿no? En donde en realidad los servicios, digamos, de alguna manera no son los más eficientes posibles, ¿no? No son, digamos, y es ahí donde tiene que entrar la regulación, ¿no? Es ahí en realidad donde tiene que, es una recurrentemente implementar, ¿no? O digamos el sector público en general, ¿no? Implementar mecanismos a través de las cuales se mejore la gestión de las entidades que prestan servicios de saneamiento en cada una de las regiones, de tal manera de que la cobertura de agua potable sea la mayor y también la calidad del servicio medido a través, por ejemplo, de la continuidad o el tiempo durante el día que puedes llegar a acceder al servicio de agua potable sea el más alto posible, ¿no? Entonces, ahí hay un
un espacio, ¿no? Hay un espacio. Y entonces, lo que quiero mostrarles o lo que quiero decirles aquí es que no necesariamente el monopolio es malo de por sí. En realidad, el monopolio es malo cuando se generan, digamos, abusos por parte de las empresas que están, digamos, a cargo de ese mercado. Y es por eso que en realidad se requieren siempre organismos reguladores bien fuertes en el sentido de que sean lo más técnicos posibles para que puedan brindar la mejor calidad o que puedan asegurar la mejor calidad del servicio posible en cada uno de los ámbitos en los cuales existen estos monopolios naturales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas de luz, existe, digamos, Osinermin; en el caso de las empresas de agua, existe SUNAS; en el caso de las empresas de telefonía, existe Ositel; y en el caso, digamos, de los mercados en general, ¿no? En los mercados, por ejemplo, de seguros, existe, por ejemplo, la SBS, pero en el mercado de general, por ejemplo, en los mercados en los cuales transamos cualquier bien y servicio, existe el Indecopi, ¿no? Entonces, el Indecopi siempre está constantemente viendo de cuáles son las mejores maneras en las cuales ellos pueden actuar para asegurar de que la calidad de los servicios que se brinden en los mercados, que de alguna manera tienen alguna, digamos, una estructura monopólica o monopolística, digamos, no se vea perjudicado el consumidor. Bueno, otra de las fallas de mercado es justamente la que surge a partir de la provisión de servicios públicos, ¿no? Los bienes públicos son aquellos objetos o servicios que los privados no les conviene necesariamente proveer, porque son no rivales y no excluyentes. Y aquí siempre eh, la mejor manera de entender qué es no rival y qué es no excluyente es entendiéndolo a la inversa, ¿ya? Por ejemplo, un bien es rival cuando un bien solamente puede ser utilizado por una sola persona a la vez, ¿no? Por ejemplo, mi camisa, ¿no? Mi camisa es un bien rival porque mientras yo la estoy utilizando, nadie más la podría utilizar, ¿no? Entonces, un bien no rival es cuando muchas personas pueden consumirlo a la vez y no hay mayor problema al respecto, o sea, no se perjudica la calidad del mismo. Como por ejemplo esta clase de economía pública, ¿no? Esta clase de economía pública está siendo transmitida por Facebook, entonces tenemos varios participantes y no hay ningún problema de que nadie más se nos una a la transmisión, ¿no? No se deteriora ni la calidad ni el acceso a la clase, ¿no? Y por otro lado, el bien público es un bien no excluyente, ¿no? Y decimos que es un bien no excluyente cuando no podemos separar de alguien, no podemos separar a alguien para que no lo consuma, ¿no? O impedir el consumo de alguien un determinado bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una hamburguesa, nosotros la compramos, ¿no? Y entonces, o sea, mejor dicho, lo que nosotros podemos decir con una hamburguesa es de que si yo no la pago, si yo no pago por esa hamburguesa, no vas a poder consumirla, ¿no? Si no paga, por ejemplo, uno la entrada al cine, uno no puede consumirlo, ¿no? Entonces son bienes ahí en ese caso excluyentes, ¿no? Pero los ejemplos típicos, ¿no? De bienes públicos en realidad son dos, ¿no? El tema de la defensa nacional, ¿no? Es decir, la defensa nacional es un bien que en realidad se le provee absolutamente a todos los ciudadanos peruanos que estamos dentro del territorio nacional, ¿no? Independientemente, digamos, o mejor dicho, más allá de ser peruanos o no, es independientemente, no puedes, digamos, como que segmentar, digamos, la defensa nacional a solamente a un cierto tipo de ciudadanos, ¿no? Todas las personas que están incluidas dentro del territorio nacional son beneficiadas por, digamos, los servicios que brinda el ejército y también la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Y un bien también público recurrente, ¿no? En todo esto es, por ejemplo, o que se utiliza siempre como ejemplo, es el alumbrado público. El alumbrado público es de que, digamos, vas, por ejemplo, por la calle, ¿no? Vas por la calle y porque no has pagado el recibo de luz, el foco en ese momento se deja de prender, ¿no? Es decir, tú pagas ahí, no has pagado tu recibo de luz y pasas por ahí, no. O sea, y el foco se apaga. No, no, no es así. No, es un bien público. No es un bien público por el cual nosotros pagamos, ¿no? Es un bien público por el cual nosotros pagamos a través, digamos, de las tarifas de servicio de electricidad residencial que nos cobran todos los meses las empresas de luz, ¿no? Que proveen luz, ¿no? El problema siempre con los bienes públicos es que siempre va a haber una persona que de alguna manera se va a tratar de beneficiar de que el resto paguen y que tal vez ellos dicen, bueno, yo por mi lado puede ser de que me aproveche de eso. ¿No? Eso en economía nosotros lo conocemos como free rider o polizonte, ¿no? Y pongámoslo como un ejemplo para poder entenderlo mejor, ¿no? Lo que podemos ver, por ejemplo, es que en el caso al menos de la seguridad ciudadana o los mantenimientos de un edificio, hay veces en las que personas, digamos, viendo de que todo el mundo está pagando, se aprovechan y dicen, ya bueno, si yo no pago, puede ser posible de que igual me van a seguir brindando el servicio de seguridad ciudadana o el servicio de mantenimiento de edificio.
¿no? Entonces, de esa manera van a haber siempre incentivos, ¿no? A que una persona se pueda beneficiar. La solución que normalmente encuentra el Estado para ese tipo de cosas es cobrar impuestos, a todos por igual, ¿no? No solamente el impuesto a la renta, sino también el IGB. A todo el mundo le cobra impuestos por cada transacción que utiliza para poder financiar todos estos bienes públicos que existen en la economía. La otra falla de mercado es justamente esta de acá, ¿no? Que son las externalidades, ¿no? Las externalidades son aquellos efectos ajenos, digamos, al sistema de precios que hacen que una transacción entre dos agentes pueda tener repercusiones sobre un tercer agente que no necesariamente esté involucrado en esa transacción, ¿no? Por ejemplo, hay, digamos, casos de externalidades positivas, ¿no? Como por ejemplo la educación, ¿no? Cuando una persona se educa, no solo se beneficia a sí misma, ¿no? Sino también al resto de la sociedad en su conjunto. De hecho, hay diversos estudios que demuestran que si a un niño, si tienes a un niño o una niña sumamente estudioso o estudiosa en un salón de clases, sus compañeros se terminan beneficiando de ese entorno de mayor aprendizaje, ya que alientan a que sus compañeros, el resto de la clase, se esfuerce, ¿no? O mejore cada vez más, ¿no? Hay un ejemplo que es negativo, más bien, que tiene que ver, digamos, con el hecho, por ejemplo, de fumar cigarrillos, ¿no? O consumir bebidas alcohólicas, ¿no? En exceso. Esto puede, digamos, terminar o estar asociado a la generación de algunas enfermedades que en el futuro van a ocasionar mayores gastos al Estado en materia de salud. Entonces, eh, digamos, como que estos pueden ser finalmente ideas o pueden ser, digamos, ejemplos de las externalidades que se generan tanto a nivel positivo como negativo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en realidad o lo que el gobierno hace frente a este tipo de cosas, sobre todo para las externalidades negativas, es poder realizar, por ejemplo, diversos tipos de soluciones, ¿no? Las soluciones están acá en la mano derecha. Estas soluciones pueden comprender cuatro tipos, ¿no? Impuestos piguvianos, pueden ser, digamos, las licencias, la internalización de los costos y también, digamos, el teorema de Coase. En el caso de los impuestos piguvianos, esto es un poco sencillo de entender, ¿no? Digamos, esta es la razón por la cual le ponemos impuesto selectivo al consumo de las bebidas azucaradas, a los cigarrillos, ¿no? Y al alcohol, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, se les graba con un impuesto selectivo al consumo para que a futuro el Estado pueda, digamos, aliviar las cargas o las presiones sobre el sistema de salud del consumo, digamos, de cosas que generan a la larga enfermedades, ¿no? Eh, Otra alternativa, digamos, que ocurre o que se tiene, digamos, en temas de solución a las externalidades, son las licencias. Y aquí, por ejemplo, si tenemos una fábrica que contamina, ¿no? Que bota recurrentemente dióxido de carbono al aire, lo que puede hacer el Estado es ponerle un medidor para verificar la cantidad de emisiones que realiza, ¿no? Y decirle, mira, tú máximo puedes llegar a emitir una cantidad X, ¿no? De dióxido de carbono al año, ¿no? O al mes, y la ventaja de estas licencias es de que son comerciales, es decir, la idea es de que con estas licencias tú puedas obligar, digamos, a estas empresas o, digamos, a los diferentes agentes a reducir su externalidad negativa sobre el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, la ventaja, por ejemplo, de una licencia de carbono es de que si tengo mi fábrica, yo puedo venderle mi licencia a otra empresa, entonces, al poderse comercializar estas licencias, se puede de alguna manera generar un mercado de carbono, logrando que la contaminación tenga un precio. Entonces, si una empresa quiere contaminar más, va a tener que pagar un mayor precio, ¿no? De esa manera se está corrigiendo, en cierta forma, la externalidad que genera, digamos, la contaminación de una fábrica, ¿no? Otro ejemplo más complejo de implementar es la internalización, ¿no? Que ocurre cuando se concentran empresas, ¿no? Y acá vamos a tratar de entender esto mejor con un ejemplo. Imaginemos que en un campo tenemos dos tipos de productores, ¿ya? Un productor que se dedica a cultivar abejas y un productor que se dedica a cultivar flores, ¿ya? El productor de flores se beneficia de las abejas, pues estas polinizan, ¿no? Las flores, ayudando a que puedan desarrollarse cada vez más rápido, pero a la vez el apicultor se beneficia de las flores porque las flores son alimento para el crecimiento de sus abejas, ¿no? Y entonces, si es que crecen más, pueden producir más miel. Pero como ambos tienen rubros distintos, ¿no? Diferentes de producción, ninguno internaliza en realidad los beneficios que le genera el uno al otro, ¿no? Entonces, una forma de que internalicen es de que se vuelvan una sola empresa, ¿no? De que se vuelvan, digamos, una empresa, no sé, tal vez agrícola, ¿no? O una empresa,
apifloricultora, ¿no? Que conforman una sola empresa que produzca miel y flores, y de esta manera estarían recogiendo mejor las externalidades positivas que le generan, ¿no? Tener, digamos, esta continuidad o esta contigüidad, mejor dicho, entre los campos de flores y también los centros de cultivo de abejas, ¿no? Ambos de alguna manera se beneficiarían mucho más de esta internalización conjunta o esta, digamos, combinación de las empresas, ¿no? Y por último, hay un tema relacionado a el teorema de Coase, ¿no? El teorema de Coase, con el cual, digamos, lo que se quiere, o lo que dice finalmente, es de que independientemente de quién tenga el derecho, digamos, sobre un tipo, digamos, digamos, de actividad, quien va a terminar primando, quien va a terminar, digamos, teniendo mayor derecho para poder realizar la actividad, ¿no? Que al otro le puede, digamos, generar una externalidad, es quien paga más por ese precio, ¿no? Es quien paga más, digamos, por poder tener, digamos, el derecho a hacer esa actividad, ¿no? Y entonces, normalmente tratamos siempre de explicar este teorema con un ejemplo bien sencillo. Digamos de que yo soy un baterista, pero un baterista pésimo. Ya, un baterista que yo llega todas las noches a su casa a tratar de tocarse algunas canciones de Metallica, ¿no? O de alguna otra banda, digamos, que sea sumamente estruendosa. Entonces, pero cuando uno llega de noche, ¿no? La mayoría de gente, ¿qué es lo que está a punto de hacer? Dormir. ¿No? Entonces, yo estoy generando una externalidad negativa sobre el resto de personas de mi edificio o de mi cuadra por el hecho de tocar batería todas las noches a fuertes volúmenes, ¿no? Entonces, lo que te dice Coase es de que al final quien se va a quedar con el derecho, digamos, o a dormir, o el derecho a tocar guitarra, es quien pague más por ese, digamos, por el derecho a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que puedo llegar con todos mis vecinos, o con el vecino tal vez que tengo al lado, nada más, que es el que más, el que más se perjudica, es decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero seguir tocando mi guitarra. Te pago 100 soles para que tú te vayas a dormir en un hotel y yo me quede, digamos, tocando guitarra. O lo otro que también te puede decir es, la otra persona es como que ya, está bien, te pago 100 soles, ¿no? Para que tú te vayas, digamos, a un estudio a tocar guitarra, o, sí, perdón, o tocar batería, para que no, digamos, puedas afectar mi calidad de vida, mi calidad de sueño, ¿no? Entonces, eso es básicamente un poco lo que trata de resumir Coase, ¿no? De que en este caso, con bajos costos de transacción, o sea, que podamos, digamos, llegar a un acuerdo fácilmente y que los derechos de propiedad estén bien definidos, quien se va a quedar, digamos, con el derecho a realizar esa externalidad va a ser quien, digamos, tenga la mayor capacidad para poder pagar por él, ¿no? Entonces, eso es un poco la tercera falla de mercado. La cuarta falla de mercado tiene que ver con el tema de que el Estado debería resolver en muchos casos las simetrías de información o los mercados incompletos, ¿no? Esta situación se da cuando una persona posee más información sobre el bien o servicio que la otra persona necesita o quiere comprar, ¿no? Un ejemplo de esto son los autos usados, ¿no? Quien tiene una mayor información al respecto de la calidad y el estado del bien es el dueño de ese vehículo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar un auto usado, es probable que sepa muy poco sobre la calidad de este vehículo en comparación con quien es el dueño de este carro. Y yo como comprador tengo muy poca información antes de la transacción en cuanto a los choques que ha tenido, por ejemplo, el auto, en cuanto, digamos, a la cantidad de veces que ha ido mantenimiento, o si el kilometraje es verdadero o no, ¿no? Entonces, no sé toda la historia del carro. Y esta falta o esta falla, digamos, esta falta de información, lo que nos dice la teoría es que va a generar que al final en el mercado de vehículos usados solo se vendan autos de baja calidad. ¿Y esto por qué? Porque digamos, es mejor entenderlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos tipos de vehículos en el mercado de bienes, ¿no? En el mercado de autos usados, ¿no? Tenemos carros de alta calidad, que por ejemplo pueden llegar a valer $10,000, y tenemos, digamos, carros de baja calidad que pueden llegar a valer $5,000, ¿no? Entonces yo como comprador a priori y sin mucha información respecto a todo este mercado de vehículos usados, tengo la máxima disposición a pagar, digamos, de un punto medio entre estos dos precios, ¿no? 7,500, por ejemplo. ¿No? Entonces,
como sé que el costo más o menos de esto, digamos, como sé que más o menos el costo está entre 5.000 y 10.000 dólares de los autos, yo al final pongo un precio de 7.500, pero lamentablemente en ese precio solamente quienes van a poder vender, los que tienen autos de mejor calidad o los que tienen menor calidad. Lamentablemente los que tienen menor calidad. ¿No? Entonces, a ese precio, los únicos que van a querer ofrecer sus carros son los que venden carros de baja calidad, generando incentivos justamente a que solo hayan carros de baja calidad, ¿no? En el mercado. Y aquí, por ejemplo, lo que se necesita es un Estado, ¿no? Que pueda supervisar y validar las garantías, ¿no? De los automóviles para que haya confianza por parte de los compradores y no termine justamente siempre ofreciéndose precios muy bajos, ¿no? O precios, digamos, que más bien deriven o resulten en carros de muy baja calidad, ¿no? Y el otro caso típico, digamos, de los mercados incompletos es el mercado de los seguros, ¿no? Si yo soy una empresa de seguros, si te vendo un seguro de vida, un seguro vehicular, yo no sé por adelantado si tú eres una persona a la cual le gustan los deportes de alto riesgo, o si tal vez eres un conductor que en realidad es muy avesado, ¿no? Se cree actor, ¿no? De tal vez Rápidos y Furiosos, ¿no? O es amante de la velocidad o de las maniobras peligrosas, ¿no? Entonces, al final, lo que esto nos lleva a una situación es, digamos, es que nos lleva a una situación ineficiente. No es una situación ineficiente en la que probablemente yo como aseguradora, por el historial de muchas personas que han hecho las cosas mal, ¿no? Como por ejemplo este conductor, ¿no? De Globo o este conductor de mototaxi que está, digamos, como que en una situación, digamos, no tan segura o no tan responsable que digamos, no, yo te cobro una prima, ¿no? Una tarifa mucho mayor por brindarte un seguro, perjudicándote si en efecto eres una persona que maneja bien o tienes hábitos de alguna manera mucho más responsables y seguros al momento de realizar actividades normales como por ejemplo conducir una mototaxi o conducir una moto, ¿no? Entonces estas fallas justamente también deberían ser corregidas por el Estado, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos un poco con la explicación del rol que debería llegar a tener el Estado dentro de la economía. Y ahora me gustaría a mí pasar en realidad a poder revisar uno de los desafíos de política para el país más importantes, en mi opinión, que en realidad es, digamos, como que la piedra angular. Si a mí en realidad me dieran una varita mágica para resolver algún problema en el país, definitivamente tendría que ser este, la informalidad laboral. No, la informalidad lamentablemente es uno de los grandes problemas en el país, porque en realidad, si es que no logramos de que la mayor cantidad de personas puedan llegar a poder acceder a empleos formales, lo que nosotros al final vamos a terminar teniendo es de que vamos a tener bajos niveles de productividad, vamos a llegar a tener poco acceso por parte de la población a sistemas de protección social, que vienen a ser básicamente salud, pensiones y también seguridad frente al desempleo, y finalmente vamos a tener una recaudación de impuestos muy por debajo de lo que exhiben países avanzados o países de la OCDE, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no? En la práctica nosotros tenemos uno de los niveles de informalidad más altos de todo el mundo, más altos de América Latina, más altos de todo el mundo, ¿no? Si de por sí América Latina es una de las regiones más informales, nosotros en América Latina somos de los más informales, ¿no? Y esta situación se ha acentuado aún más con la pandemia, ¿no? En el gráfico de la izquierda quiero mostrarles cuál es el porcentaje de la población económicamente activa ocupada a nivel nacional que tiene un empleo informal, ¿no? Un empleo que no le da ni seguro de salud ni tampoco le permite, digamos, cotizar hacia sistemas de pensiones, ¿no? Este gráfico lo que te muestra es que desde el 2007 más o menos hasta más o menos entre el 2016 y 2019, la informalidad se había reducido en alrededor de casi 8 puntos, 9 puntos porcentuales eh, durante todo ese periodo, ¿no? Pero lamentablemente llegó la pandemia y la pandemia lo que ha generado es una destrucción masiva, digamos, de empleos formales. Una destrucción masiva, ¿no? Obviamente estuvo mayormente concentrada en el segundo trimestre del 2020, pero incluso ya después del peor, digamos, momento de la pandemia, lo que ha generado es de que hayamos retrocedido casi 13 años, digamos, de avances en temas de informalidad. ¿No? Actualmente la tasa de informalidad al tercer trimestre, con información al tercer trimestre de este año, alcanza el 78% de toda la población económicamente activa, o sea, de toda la fuerza laboral del país, ¿no? 8 de cada 10 o 4 de cada 5 personas a nivel nacional tienen un trabajo informal. Y eso, digamos, era lo que teníamos hace casi 13 años, en el 2008, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el principal reto que deberíamos abordar, digamos,
como país, ¿no? Como gobierno creo que ese debería ser, digamos, como que uno de los principales focos, ¿no? Y entonces nosotros en realidad cuando nos comparamos a nivel internacional, ya más o menos les había adelantado, es de que en realidad nosotros tenemos mucho más nivel de informalidad del que predice nuestro nivel de desarrollo económico, ¿no? Lo que vemos en este gráfico es en realidad la relación entre la informalidad laboral y también el PIB per cápita que está en, en la línea horizontal y en la informalidad en la línea vertical. Lo que vemos aquí es la relación que existe entre la informalidad y los niveles de PIB per cápita, que son, digamos, como que una proxy del grado de desarrollo económico que tienes en cada país. Entonces, lo que vemos aquí es de que la línea punteada roja debería ser, digamos, lo que te ayuda a predecir el nivel de informalidad que deberías tener según tu PIB per cápita. ¿Y cuál es el nivel de PIB per cápita de Perú? Es este de aquí. Entonces, si nosotros nos vamos de frente, bueno, disculpen ahí que se me fue un poco la mano. Si nos vamos de frente hasta acá, este debería ser nuestro nivel de informalidad según el nivel de PBI per cápita que tenemos, ¿no? Debería estar alrededor de entre 50 y 60%, ¿no? ¿Y dónde estamos ahorita? Por encima del 70, casi 80 como les mostré anteriormente, ¿no? Pues estos datos son comparables entre todos los países, pero eran antes de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de informalidad casi 20 puntos por encima de lo que en realidad predice nuestro nivel de ingreso per cápita. ¿Y a qué se debe esto? Lo que nosotros encontramos en la literatura es de que hay dos grandes causas que te generan altos niveles de informalidad. Por un lado, tiene que ver con el tema de una falta de desarrollo en sí del país, ¿no? Es decir, tenemos bajos niveles todavía de educativos, bajos niveles, digamos, de acceso a sistemas de salud en algunos casos, bajos niveles, digamos, de aprendizajes, accesos a servicios públicos de manera no tan eficientes, ¿no? Que de alguna manera según estimaciones de algunas personas, explican cerca del 30% de los niveles de informalidad, digamos, de las diferencias, mejor dicho, de los niveles de informalidad que tiene el Perú versus, por ejemplo, un país medio líder de la región que podría ser Chile, ¿no? Entonces, 30% se deben a estas cosas. El otro factor, que vendría a ser el 70%, tiene que ver con el hecho de que no hacemos las cosas bien desde el sector público, que no hacemos las cosas bien, digamos, desde el Estado, ¿no? Que el Estado brinda servicios públicos no tan eficientes, ¿no? ¿Y aquí qué me refiero, no? Digamos, me refiero a esos servicios de desarrollo productivo, ¿no? A esa burocracia, ¿no? Que no necesariamente es lo más ágil posible, ¿no? Que no te brinda los servicios de la manera más óptima, de la manera más ágil, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero, digamos, a la mala gobernanza. La combinación de estos dos que digamos tratan un poquito de resumir la multidimensionalidad que existe para poder entender a la informalidad laboral, explican básicamente este problema o las diferencias con respecto a lo que tenemos en otros países. Nosotros cuando analizamos los datos a nivel regional, es decir, ya, olvidemos, digamos, sabemos que el Perú le va mal, ¿no? En informalidad. Vayamos a ver qué es lo que le sucede particularmente a Cusco, ¿no? Lo que le sucede particularmente a Cusco es que también tiene niveles de informalidad muy por encima de lo que registran, por ejemplo, otras ciudades del país, otras regiones del país, como por ejemplo Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Mientras que ellos tienen niveles de informalidad que rondan, digamos, entre el 70 y el 55%, ¿no? Pongámonos en el caso de Lima, ¿no? Lima tiene niveles más o menos entre 55 y 60% de informalidad laboral, ¿no? Cusco, ¿cuánto tiene? Casi el 80%, más del 85% de su población se encuentra, digamos, en empleos informales. Y nosotros cuando tratamos de encontrar por qué sucede esto, digamos, una de las tantas razones que sucede, por las cuales sucede esto, es porque en realidad los niveles educativos de la fuerza laboral, ¿no? De la población, digamos, que tiene 15 años a más, se encuentran todavía muy por debajo de lo que ocurre en el nivel nacional, ¿no? Y esta es justamente otra de las relaciones que les quería mostrar, ¿no? De que a mayores niveles de, digamos, logro educativo, digamos, a mayores años de estudio, en tendencia o en promedio los niveles de informalidad laboral son menores, ¿no? Por ejemplo, en Lima, donde los años de educación son casi 12 años, ¿no? Que son, digamos, prácticamente ya, digamos, haber terminado la secundaria, ¿no? Y incluso tener un año más incluso de educación superior,
lo que ocurre, por ejemplo, en una región como Cusco es que vemos de que casi la mayoría de la población tiene secundaria incompleta. Entonces, lo que vemos es justamente una estrecha relación entre los niveles de informalidad con las brechas de capital humano, ¿no? Que básicamente viene a ser toda esta falta de desarrollo que les había comentado en un inicio, ¿no? Pero ahí no se queda la cosa, ¿no? Hablábamos también de una mala gobernanza. Y esta mala gobernanza la podemos ver justamente en este gráfico, ¿no? Lo que vemos es justamente la relación entre la informalidad en el segmento de micro y pequeñas empresas, es decir, cuántas empresas, micro y pequeñas empresas, cuántas MIPES son informales como porcentaje del total de MIPES que existen en la región, con, digamos, qué tanto nos demoramos en la región o en la principal ciudad de esa región en abrir una empresa, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, en una ciudad como Lima, en una ciudad como Arequipa, abrir una empresa te toma menos de 30 días, ¿no? Te toma hasta 30 días, ¿no? Entonces, digamos como que aquí es mucho más sencillo poder operar una empresa, digamos, en términos formales. Pero, por ejemplo, en una región como Cusco, te demora casi el doble en promedio, ¿no? Te demora casi el doble abrir una empresa formal, ¿no? Entonces, cuando los costos son muy altos, ¿no? Cuando, digamos, te toma demasiado tiempo generar un empleo formal, generar, mejor dicho, una empresa formal, lo más probable es de que tengas tu empresa en la informalidad o que la mantengas informal, ¿no? Entonces, por eso no es sorpresa de que mientras Lima y Arequipa tienen más o menos unos niveles de informalidad de MIPE que están entre 50 y 60%, en Cusco, nuevamente, en regiones como Cusco, Lambayeque, San Martín y Amazonas, la informalidad de las micro y pequeñas empresas, digamos, como que asciende a casi el 80% de todas sus micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, tal vez otro ejemplo un poquito más aterrizado, ya a nivel regional o escala subnacional, ¿no? De, digamos, estas dos grandes causas que les comentaba acerca de lo que ocurre con la informalidad, ¿no? Entonces, el punto aquí es tratar de trasladar un poco todo lo que hemos visto al inicio a esta problemática en particular, ¿no? Y es en realidad porque el foco de las políticas públicas debería ir justamente a tratar de remediar estos problemas, como por ejemplo el tema de la reducción de tiempos para abrir una empresa, que básicamente trata de, digamos, tener una burocracia mucho más ágil, mucho más digital, mucho más moderna, ¿no? Y también de poder contar con servicios públicos de educación lo suficientemente amplios o de suficiente mejor calidad para que las personas tengan, digamos, todas esas habilidades y competencias que les permitan alcanzar mayores niveles, digamos, o mejores niveles de empleabilidad en puestos de trabajo que son formales o en puestos de trabajo que son mucho más productivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, mientras mayor informalidad tengas, lo más probable es de que el negocio, digamos, o tu tejido empresarial se mantenga muy chiquito, se mantenga concentrado en empresas muy pequeñas y en empresas que son muy poco productivas. Miren, esta es una encuesta, digamos, que se le hizo a un montón de empresas en el 2014, ¿no? Y le preguntaron cuál es, digamos, el principal limitante a tu crecimiento. ¿Cuál? En este caso, además de la baja demanda, además del tema de financiamiento, además del tema de excesivas cargas tributarias y de regulaciones tributarias, el principal problema era la competencia de negocios informales, la competencia del sector informal, porque ese sector informal no te paga impuestos, no te cumple con regulaciones, no tiene que pagar a trabajadores en planilla, no tiene que respetar normas técnicas, no le importa absolutamente nada, ¿no? Entonces, a esas empresas no le puedes, digamos, decir como que cumplan tal regulación, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, ellas tratan de meter siempre sus productos, digamos, en los mercados a menores costos que una micro y pequeña empresa, por ejemplo, que tiene que abrir su RUC, tiene que cumplir con la SUNAT, tiene que cumplir con SUNAFIL, tiene que cumplir con el Ministerio de Trabajo, etc., 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 etc. ¿No? Entonces, eso hace que al finalmente las empresas se queden muy pequeñitas y tengan muy pocos niveles de productividad, ¿no? Les comentaba justamente al inicio por qué era importante reducir la informalidad. Justamente el tema de la productividad es uno de los temas más medulares al respecto, ¿no? Y entonces yo quería cerrar toda esta discusión, el tema, ¿no? De la informalidad, diciendo de que por qué justamente es necesario atacar la informalidad, porque es una de las políticas que nos va a dar a largo plazo, digamos, una maximización de la productividad de la sociedad por los temas que les he comentado, y a la vez también le va a permitir a que más personas mejoren sostenidamente sus niveles de bienestar, ¿no? Es decir, la única manera, ¿no? De poder entender
de que una política es buena es que de alguna forma pueda contribuir con estas dos cosas, que están muy ligadas, van muy, muy de la mano, ¿no? Maximizar la productividad de la sociedad para que de esta manera nosotros contribuyamos a que más personas mejoren sostenidamente sus niveles de bienestar. Y ahorita que hay toda una discusión acerca de que si elevamos el salario mínimo, de que esto, que el otro, tenemos que en realidad llevarnos a la reflexión de que los salarios, los sueldos, los ingresos no se mejoran porque simplemente lo dispone alguien con una ley, con un decreto supremo, con una resolución ministerial. Se hacen justamente tratando de elevar la productividad de nuestros trabajadores, la productividad de los peruanos, que es justamente lo que hemos hecho a lo largo de las últimas 30, de las últimas 3 décadas, de los últimos 30 años, ¿no? Miren justamente el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha comparamos en los niveles de productividad laboral que han tenido los principales países de América Latina durante los últimos 30 años. Y miren la línea roja, miren a Perú. Hemos sido uno de los países que mayor, digamos, mayor crecimiento ha tenido en sus niveles de productividad. Casi 220 puntos, ¿no? Es decir, nuestros niveles de productividad laboral en los últimos 30 años han crecido mucho más que cualquier otro país de América Latina, incluso Chile, ¿no? Entonces, la idea es seguir justamente insistiendo o seguir justamente adoptando políticas que nos ayuden a que esta tendencia de largo plazo se mantenga, ¿no? Se mantenga de tal manera en que podamos seguir incrementando sostenidamente nuestro bienestar. Entonces, ahora, no quiero decir de que acá hayamos hecho las cosas bien, digamos, como que las cosas las hicimos excelente y no podemos mejorar más. No, evidentemente. Hay problemas como, por ejemplo, ¿no? Hay problemas como, por ejemplo, el de la informalidad, que aún no podemos resolver y que podríamos todavía seguir incrementando nuestra productividad si es que logramos resolverlo, ¿no? Entonces, yo quiero dejarlo ahí. Ahora quiero pasar a la ronda de preguntas para no quitarles mucho tiempo en este viernes que ya estamos más de las 7 de la noche. Em, entonces, esto sería todo de mi parte, pero ahora... Y bueno, creería que lo podemos dejar ahí. Dejar ahí, les comento que la presentación la van a encontrar en nuestra página web, ¿no? Y de verdad les quería agradecer a todos los participantes del día de hoy. Sé que es un horario complicado, sé que ha sido un horario complicado, pero en realidad les agradezco mucho su participación. Estén atentos, por favor, a nuestras redes, ¿no? En redes estamos recurrentemente posteando nuevos contenidos, posteando cosas interesantes, sobre todo vinculadas, digamos, a poder construir, digamos, políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan pueden escribirnos al IPE y nosotros encantadísimos de poder absolver todas las consultas y dudas que tengan. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.